de Hebreos, hermano. Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17. Asegúrate de tener apagado su teléfono, hermano. Dios no le va a hablar por teléfono. Amén. Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17. Estamos. Amén. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Amén. Aunque la buscó con lágrimas. Hemos orado al Señor y sabemos que nos ha concedido. Para darnos cuenta, hermano, usted ha oído hablar del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero en realidad no debería haberse llamado así. Debería haber sido el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Esaú. Pero algo pasó, y es lo que vamos a ver qué es lo que pasó. Abraham tuvo dos hijos. El hijo de la carne, es decir, usted conoce la historia. Dios le hizo una promesa a Abraham que él le iba a dar un hijo. Pero el hombre, hermano, siempre queriéndose adelantar a las cosas y a los tiempos de Dios, mete las manos. En este caso, hermano, yo diría, me voy a atrever, metió la pata, ¿va? No la mano, es decir, se equivocaron porque esta Sara le dio a Agar, a su esposo, como concubina para que pudieran tener ese hijo que Dios había prometido, porque el vientre de Sara era estéril y ya estaba ancianita. Amén. Dios no necesita la ayuda del hombre. Dios es Dios. Amén. Si yo, por ejemplo, ahora que estaba eso de la lotería, que andaba ahí, que no sé cuántos millones había de dólares por ahí. Si Dios quiere que se saque usted la lotería, que no creo, pero digamos que Dios quiera, hasta el billete se encuentra tirado usted, hermano. Amén. No necesita ni comprar, porque Dios no necesita ayuda. Dios es Dios. Amén. Pero bueno, de esa sierva Agar salió el Ismael, que es el primer hijo de Abraham, pero hijo en la carne, es decir, en sus fuerzas. Amén. Pero ya en el vientre de Sara, hermano, vino el hijo de la promesa, que es Isaac. Cuando ve usted, hermano, en Génesis 21:10, Sara, la misma que le había dicho a Abraham, toma mi sierva, para que tengas un hijo con él, toma mi sierva. Esa misma, después cuando ya crecieron los dos niños, vio que Ismael le hacía caras a Isaac, y le dijo, mi hijo no va a heredar junto con ese. La misma Sara que le había entregado la mujer se dio cuenta que había problemas a causa de las malas decisiones que había tomado. Y en Génesis 21:10 dice, hermano, que le pidió a Abraham que echara a Ismael de la casa. Es decir, el hijo de la sierva no permaneció en la casa, porque la herencia era para el hijo de la promesa, es decir, Ismael. Entonces ya va que dice, el Dios de Abraham, y no dice el Dios de Ismael, sino el Dios de Isaac. Amén. Pero ahora debería de ser el Dios de Esaú, pero algo pasó. Cuando vemos, hermana, para empezar, recuerde usted que para buscar hijo, para su hijo Isaac, para buscar esposa para su hijo Isaac, el señor Abraham, el padre de la fe, dijo que no quería hija de los cananeos. Y le hizo prometer a su siervo, el más viejo, que puso hasta su brazo, su mano sobre el muslo, que fuera a la tierra de sus parientes. Y le hizo jurar, no llevarás a mi hijo allá, ni tampoco se casará mi hijo con ninguna cananea,
¿Por qué? Ay, espérenme tantito, ahí vamos a ir más adelante, amén. Entonces Eliezer fue a buscar mujer para Isaac, amén. ¿De dónde? De la casa de sus parientes, hermana de Labán, hija de Betuel. Usted puede leer la historia como está en la Biblia, pero es decir, del vientre de Raquel salió igual que el vientre de Sara. ¿Cómo era el vientre de Sara? Estéril, hermano. ¿Y qué cree que pasó con Raquel? Igual. Estuvieron casados, hermano, y Raquel Rebeca se enojaba y lloraba y decía, ¿por qué no me das un hijo? Dice, ¿y acaso soy yo Dios para darte un hijo? Amén. Pero dice la palabra de Dios, hermano, que Isaac oró en favor de Rebeca y Dios le concedió. Es decir, ¿será que Rebeca no oraba? Sí. Debía de haber orado, ¿no? Si se lo pedía a Isaac, debía haberle orado. Pero ¿qué quería el Señor? Que fuera la cabeza la que pidiera, que la mujer le dijera a su cabeza. Es decir, al Señor le gusta la sujeción, hermano. Ve que en la sujeción también hay bendición. Amén. Entonces Rebeca se puso bajo la sujeción de Isaac. Isaac oró al Señor. Creo que está en Génesis 25:20, por ahí lo puede hallar. Y después, hermano, nació sus dos hijos. ¿Cuántos hijos nacieron? Eran dos, Esaú y Jacob. A Esaú le pusieron Esaú, perdone yo la broma, ¿verdad? Pero yo sí le digo, venía bien peludo. Esaú quiere decir pelusa. Venía rojito y peludito. Así salió como osito, yo no sé cómo hacer, pero salió, por eso le pusieron Esaú, y lo puede ver en la palabra de Dios. Y Jacob venía agarrándole el talón a Esaú, y por eso le pusieron Jacob, el que agarra del talón o el suplantador. Amén. Es decir, los nombres que Dios les va dando a las personas, amén, son nombres que ya Dios escogió. Pero hay algo raro. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 9, que desde antes que nacieran, es decir, todavía no habían hecho nada ni bueno ni malo, le dijo Dios a Rebeca, en tu vientre están peleando dos naciones, así que van a ser grandes. Y antes de que siquiera hubieran nacido, ya le dice, a Esaú aborrecí, pero a Jacob amé. Ahora, ¿por qué aborrecería a Esaú si ni siquiera había hecho nada malo todavía? ¿Y por qué había amado a Jacob si tampoco había hecho nada bueno? ¿Lo quiere ver en la Biblia? Si quiere estamos en Romanos capítulo 9, versículo 11 al 13, veamos. Romanos capítulo 9, del 11 al 13. Porque aun cuando los mellizos, es decir, no eran gemelos, eran mellizos, no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para el propósito de Dios, conforme a su elección, permanecieran no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a ella, es decir, a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Saúl aborrecí. Todavía no había nacido, ya, hermano, ya había desagradado de alguna manera Esaú a Dios. Usted puede decir en el 9:14 Romanos, dice, ¿acaso hay injusticia en Dios? No, Dios sabe todo lo que usted va a hacer, hermano. Y ya Dios sabía todo lo que iba a hacer Esaú. Amén. Pero aún así Dios no le quitó la oportunidad a Esaú, sino se la dio aún así. A pesar de saber cómo somos, hermano, Dios nos da la oportunidad. Amén. Y Dios le dio la oportunidad. Pero en la Escritura, no yo, no el Señor, sino la Escritura acusa a Esaú de dos pecados, de dos delitos. Son solamente dos. Pero mire qué tan peligroso es el pecado, que no necesita pecar mucho
con dos pecaditos. Déjenme decir los pecaditos, porque no son pecaditos, son pecadotes. Pero vamos a minimizarlos por esta ocasión. Porque a veces dicen, pero es que ¿quién no peca, hermano? Es que yo nomás pequé ayer, pero ya no. ¿Ah? Y mañana quién sabe, ¿verdad? Pero hoy no. ¿Ah? Bueno, entonces Esaú es acusado de dos delitos, de dos pecados, y le costó muy caro esos dos pecados. Amén. Es acusado por la Escritura de ser inmoral y de ser profano. Solo esas dos cosas. Habría que investigar entonces qué es ser inmoral. La palabra inmoral, hermano, sorpréndase, la raíz griega de inmoral es pornos, del griego 4205. Usted ya le ha de sonar el nombre porque se usa para películas de ese tipo. Amén. Entonces la persona inmoral, si alguien entre nosotros supiera que le gusta ver ese tipo de material, usted está siendo inmoral. Si usted es varón y está mirando con deseo a una mujer, usted está adulterando en su corazón, porque aquel que mira con deseo a una mujer ya adulteró en su corazón, ¿cierto? Entonces, en ese tiempo no había películas, en el tiempo de Esaú. Entonces no era ese el problema. La palabra pornos, hermano, quiere decir prostituto, libertino, fornicario, persona que practica la inmoralidad sexual, o una persona sexualmente inmoral. Todos nosotros, claro, los pequeños todavía no, pero todos nosotros, bueno, también son pequeños, ¿verdad? Se nos dio un género, ¿verdad? O es hombre o es mujer, y a su debido tiempo todos nosotros vamos a casarnos, o casi todos, ¿verdad? Amén. Amén. Pero los que ya estamos casados, cohete quemado, decimos, ¿verdad? Ya estamos casados. Amén. Pero los que están pequeños van a crecer. Entonces nosotros, hermanos, los que ya estamos casados, debemos de cuidarnos de toda inmoralidad sexual. Amén. Y debemos enseñar a los pequeños que se guarden de toda inmoralidad sexual, ¿cierto? No se preocupen, no le voy a hablar cochinadas. Vamos a hablar lo que la Biblia está diciendo. Entonces yo me preguntaba, ¿de qué manera es inmoral Esaú? ¿Qué es lo que Dios miró? ¿Qué es lo que Esaú hacía, hermano? Que Dios lo considera. No fui yo, no fue Pablo, sino no fue Pablo en Hebreos, sino es la Escritura. Dios lo confirma cuando dice a Jacob amén, pero Esaú aborrecí. Si algo aborrece al Señor es la maldad, amén. Y en este caso, hermano, lo inmoral no le agrada a Dios. Para cuando vemos en la Escritura, en Génesis 26:34, dice que Esaú se casó. Es decir, no como el mexicano se arrejuntó. No, este se casó. Amén. Al menos en la Biblia de las Américas dice que se casó. El que se arrejunta, hermano, no está bien. Esa es inmoralidad sexual. Usted lo va a mirar más adelante. Cuando Esaú tenía 40 años, ya estaba en edad de merecer, decimos en México. Ya estaba grande, 40 años. Y se casó. ¿Hasta ahí ve algo malo? ¿Verdad que no? Pero se casó con dos mujeres. Con Judith, hija de Beri y Tita, y con Basemat, hija de Elón y Tita. Lo puede ver en Génesis 26:34, y hay un paralelo en Génesis 36, capítulo 36, versículos 2 y 3. Es decir, él agarró dos mujeres. Pero aparte de que eran, hermano, mujeres y que eran dos, amén, las mujeres no eran de la parentela de Rebeca, por decirlo así. ¿Será que Esaú no sabía que las mujeres cananeas no eran agradables? Sabía. ¿Por qué? Porque su abuelo mandó a buscar mujer a su parentela, ¿cierto? Y su abuelo le dijo que su papá no se casara con una mujer cananea. Pero
Esaú no le importó y se casó con dos mujeres hititas, cananeas. Amén. Entonces yo pensaba, ¿verdad? ¿Sería pecado tener dos mujeres en aquel tiempo? ¿Quién sabe, verdad? Porque el primer bígamo, si no mal recuerdo, es Lamec. No fue Adán, no fue Abel, no fue Set, fue del lado negativo. Cuando Dios hizo, hermano, los hizo varón y hembra. No hizo varón y hembras. ¿Se da cuenta? Pudo haber dicho el Señor, los hizo varones y los hizo hembras. Si nos dice, Dios los hizo varón y hembra. Está hablando de un género, pero también está hablando de un número. A cada varón su hembra y a cada hembra. Y este varón dijo, no, yo me agarro dos, yo quiero doble porción. Amén. Y a veces en esos tiempos, hermana, hay mujeres que agarran más de uno, ¿ya? Pero Dios desde el principio los hizo varón y hembra. Amén. Hizo a Adán y a Eva. No hizo a Adán, a Eva y a Marta. ¿verdad? En este caso sería, hizo Esaú a Judí y a Basemat. ¿Verdad que no? ¿Quién sabe cuál le daría el Señor? Pero yo creo que ninguna de estas, porque eran hititas, eran cananeas. Entonces, para empezar, ya era bígamo. Amén. Porque yo me quedé pensando, digo, bueno, pues es que el Señor dijo, pobla la tierra. Y digo, pues, una me tarda 9 meses en darme un niño, me pongo una en espera, me agarro otra y luego sigo con otra. Pero eso pareciera broma, pero es inmoral delante de Dios. ¿Hasta ahí vamos viendo? Demos la duda que tal vez Dios le permitiera, pero no creo. El problema que eran hititas, dice en Éxodo 34:16, que no se casaran con mujeres extranjeras porque los iban a llevar a adorar a otros dioses. Hermano, yo he visto hijas de Dios cristianas, evangélicas, pentecostales, que se casan con católicos, hermano, y acaban de rodillas delante de la Virgen. Lo he visto. Y dice, no, mira, se va a convertir. Ay, santo, para que se convierta sea. Está difícil. Bueno, no es imposible, pero no haga usted no es Espíritu Santo. Usted no es el Señor. A una persona yo le dije, hermano, mire, hermana, se va a casar, y se lo dije porque era de parte del Señor. El Señor la va a llevar, lo va a llevar a él a un desierto para convertirlo, lo va a convertir, pero lo va a pasar por el desierto. Si usted no se aparta ahorita, el desierto lo van a caminar juntos. ¿Cree que me hizo caso? No, hermano. El hombre acabó hasta en la silla de ruedas. Y ahí va la mujer cuidándolo. Están pasando el desierto juntos. Amén. Tengamos cuidado. Estaban prohibidas por Dios en Éxodo 34:16. Abraham ya le había dicho, si Abraham le enseñó a Isaac, ¿será que su abuelito no le dijo a su nieto? ¿Será que su papá no le dijo, no te vayas a casar? ¿Cierto? Mire, hermano, si usted lo quiere leer, y vamos a Génesis 26:35, porque hay algo sorprendente, ¿eh? Cuando lo tenga me dice amén. Amén. Ok. Ellas, las dos mujeres, le hicieron insoportable la vida a Isaac y a Rebeca. Salieron malvadas las suegras, las nueras, perdón. Primera vez que digo, pobre suegra. ¿Verdad? Porque siempre las acusamos a las suegras, ¿verdad? Pero en este caso eran las nueras, hermano. En la Reina Valera dice que les amargaron hasta el espíritu. Y Esaú bien contento, Dios desagradado y sus padres amargados. ¿Todo por qué? Por una mala decisión, hermano. Amén. Ahora cuando veo, decía yo meditando en la palabra, ¿verdad? Yo estoy tratando no de defender a Esaú, porque yo no lo puedo defender, al fin y al cabo ya se murió, ya lo juzgó el Señor, ¿verdad?
sino tratando de entender por qué es inmoral Esaú. Amén. Porque él no se la rejuntó. Aquí como dice, se casó. ¿Cierto? Entonces, si Esaú siendo casado llegó a ser inmoral, imagínense los que no están casados. ¿Aló? Dice en Hebreos, hermano, 13:4, que Dios va a juzgar a los inmorales. Recuerden que estamos viendo que Esaú era inmoral. Y digo era, no porque se corrigió, sino porque se murió. Amén. Entonces dije, bueno, era inmoral, pero estaba casado. Tal vez era que tenía 2 mujeres. Bueno, está bueno, pues dije yo. Y yo buscando, pero también fulano tuvo 2 mujeres, también acá tuvo otras 2. ¿Verdad? O sea, buscándole como abogado de Esaú, ¿verdad? Tratando de entender. Pero en Hebreos 13:4, fíjense lo que dice, hermano. ¿Lo tienen conmigo? Hebreos 13:4. Sea el matrimonio honroso en todos. En la Biblia al día dice, tened todos, cuando dice todos es todos, amén. En alta estima el matrimonio. En la Biblia Jerusalén 76, tened todos en gran honor el matrimonio. Hasta ahí voy leyendo, pero no borré ese versículo ahí. Es decir, vuelvo a hacer hincapié, se debe uno de casar. Dice Pablo, bueno es para el hombre no tocar mujer. Pero debido a las inmoralidades, que cada hombre tenga su propia mujer y que cada mujer tenga su propio hombre. Porque hay hombres que agarran a la mujer de otro, ¿va? Y hay mujeres que también agarran el hombre de otra. Por eso dice, cada hombre su propia mujer y cada mujer su propio hombre. Bueno fuera que no tocara mujer, pero si se está quemando, mejor cásese. Porque es mejor casarse que quemarse. Y no está hablando de que se está quemando porque el fuego le arde por dentro, ¿ah? No habla de ese fuego. Habla de un fuego infernal. Amén. Es decir, a los inmorales Dios los va a juzgar. Y si usted lee en Apocalipsis, los inmorales no van a heredar el reino de Dios. También lo puede ver en 1 Corintios 6:9. No os dejéis engañar. Amén. Entonces, miren nomás qué tan peligroso es ser inmoral. Parecía cosas así. Miren, hermano, hasta en los teléfonos ponen ahí la inmoralidad. Lo ponen ahí a que se tropiece usted con esas cosas. Tenga cuidado donde pone sus ojos, tenga cuidado donde pone sus oídos, tenga cuidado donde pone sus manos y sus labios también, ¿verdad? Amén. Si alguien quiere estar con alguien, se tiene que casar. Amén, aleluya. Ya vamos entendiendo, gloria al Señor. Amén. Entonces me volvió a dejar el Señor igual. Porque yo dije, pero Esaú se casó. ¿O no se casó? ¿Cómo sería? No sé, pero se casó. En la Biblia dice que se casó y para mí se casó. Y con las 2, ¿con qué juez fue? No sé. Pero se casó. Ahora la pregunta es, ¿será que los casados, sin meter ajena, personas extrañas, me estoy refiriendo a un hombre que es fiel a su mujer y a una mujer que es fiel a su marido? Es decir, que no llega un tercero ni una tercera, ¿no? ¿Será que puede haber inmoralidad sexual en una pareja casada? Sí hay. Aunque estén casados. Porque el mismo versículo que estamos leyendo lo dice aquí. Sea el matrimonio honroso en todos. Y el hecho matrimonial sin mancilla. Amén. En la Biblia al día dice, tener todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Jeremías 19:76. La Biblia Jerusalén. Tener todos en gran honor el matrimonio y el hecho conyugal sea inmaculado.
¿Qué quiere decir inmaculado? Sin mancha. Entonces quiere decir, hermano, que dentro de un matrimonio uno puede manchar el hecho matrimonial. Amén. Amén. ¿Cómo explicarlo? Sin decir barbaridades. Vamos. Las mujeres y los hombres a veces tienen su amor platónico, ¿verdad? Su amor de estudiante, si usted quiere, o el actor de la telenovela. Yo espero que ya no vea telenovelas usted, ¿verdad? O su Pedro Infante, o su, no sé, algún actor o artista, ¿verdad? Y cuando van, se imaginan a otra persona. Ahí está siendo inmoral, está adulterando, está manchando, que se viste de Superman y que el otro de Batichica. Suena risa, eso existe. Y no voy a hablar de todas las porquerías que hay, porque eso es de niños. Es decir, aún una persona estando casada, aún no habiendo un tercero o una tercera, se puede ser inmoral en el matrimonio. Hasta ahí voy a llegar yo en esa parte. Ya lo demás, órale usted al Señor. Amén. Entonces dice, tener en gran honor el matrimonio, porque a los inmorales y a los adúlteros son dos cosas diferentes. ¿Qué es un adúltero? Alguien que tiene sexo o intimidad con alguien que está, bueno, uno de los dos tiene que estar casado, ¿eh? Si los dos son solteros, son fornicarios. Si uno de los dos está casado, ya es adúltero. ¿Está claro esa parte? Entonces dice, en la versión de las Américas, dice, a los inmorales y a los adúlteros los va a juzgar ¿quién? Dios. En la Biblia al día, porque traje estas tres versiones, perdón. A los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Yo sé que algunos de ustedes dicen, ¡ay! Qué feo está hablando el pastor. Pero estoy leyendo Biblia, hermano. Estoy leyendo la Biblia, si usted quiere, es Biblia, no estoy... ¿verdad? Amén. En la Biblia Jerusalén 76 dice, a los fornicarios, es decir, a los que están solitos y andan haciendo cosas que no deben, y a los adúlteros casados que también andan haciendo cosas que no deben. ¿Quién los va a juzgar? El pastor. Dios. Gracias a Dios que va a ser Dios, hermano. Amén. Pero ahí estamos imaginándonos que Saúl andaba chueco, ¿verdad? Digo, nos estamos imaginando. Porque saber qué hábitos tendrían las hititas, ¿no? ¿Por qué Abraham no quería una hitita para Isaac? ¿Qué hacían las hititas que les amargaron la vida a Isaac y a Rebeca? Pero hermano, fíjese, en Génesis 28, 8 y 9, no le bastaron dos. La tercera es la vencida, dijo. Y se casó con otra mujer. Vio pues Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac. Y Esaú fue a Ismael. ¿Se acuerda quién es Ismael? El hermano de Isaac. Es decir, a su tío. Y tomó por mujer, además de las mujeres que ya tenía, a Mahalat, hija, y aquí dice hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebeo. Fue y tomó otra más. Entonces ya eran tres suegras, hermano. No, también. Tres nueras para Isaac y Rebeca. Pero eran tres suegras para Esaú. Porque eran de padres distintos todas ellas. Amén. Ahí podemos ver la inmoralidad de Esaú. ¿Ya está clara la inmoralidad? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bien callados, ay santo, apartarnos, hermano. Porque si a él o sea, si está diciendo la escritura que a los inmorales los va a juzgar Dios y que los inmorales no van a entrar al reino de los cielos, miren, vamos a 1 Corintios capítulo 6. Solo para que darle un pie de imprenta.
6:9. Amén. Para que no le quede así como que la duda. Me está engañando el pastor. No. Le voy a dar 3 versículos que dicen lo mismo, parecido, ¿ok? ¿Estamos? Dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Cierto? No os dejéis engañar, ni los inmorales, amén, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino. Amén. Ahora vamos a Apocalipsis 21:8. Dice el 21:7, el vencedor heredará todas estas cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, otra vez los inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, ahí santo, al que le gusta echar mentiras, hermano, tendrán su herencia. Le van a dar herencia, hermano, pero ¿en dónde? En el lago que arde con fuego y azufre. ¿Quién quiere la herencia? ¿A que no? Si estamos peleando por eso. Ahora 22:15 está adelantito. Vamos a leer desde el 22:14. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Afuera, si no entraron, están los perros. No habla de perros de 4 patas, sino perros de 2 patas. Luego les explico cuáles son esos. Los hechiceros, los inmorales, otra vez, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira, otra vez los mentirosos. Entonces, si hubiera uno mirando películas cochinas, hermano, apártese. Amén. Bueno, esa es la primera parte, ya está. Ahora vamos a la segunda parte, hermano, y me va ganando el tiempo, pero vamos rápido. El segundo delito que se le acusa a Esaú es que era profano, ¿cierto? La palabra profano es una palabra griega que se llama, se dice bébelos, así, bébelos, del griego 952. La palabra significa un pagano, malo, malvado, irreverente, vulgar, impuro, vil, mundano, ateo, que no tiene religión, que no le importa o no respeta lo sagrado, desprecia lo divino o pisotea a los santos. Amén. Y ahí en Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que ha tomado por inmunda la sangre del pacto, ha pisoteado al Hijo de Dios, ha pisoteado al Hijo de Dios y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Entonces, hermano, todos nosotros tenemos al Espíritu Santo, supongo yo. Ay, Dios, por inconveniente. Me hubieras dicho, vamos a evangelizar. ¿Tiene usted el Espíritu Santo? Amén. Amén. ¿Tiene usted la sangre de Cristo sobre usted? Amén. Entonces dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que ha tomado por inmunda la sangre de Cristo? Cuando uno, hermano, ya es cristiano, uno tiene que vivir en santidad. Pero cuando dice, mire, le digo porque yo escuché de algunas personas que le decían a sus padres, si yo ni te pedí que me parieras, y le decían más feo, tú fuiste la que fuiste allá buscando hombre. Amén. ¿Será eso una irreverencia? Pues cuando nosotros hemos recibido la sangre de Cristo, decimos, yo no le pedí que me salvara, él me salvó porque quiso. Estamos tomando por inmunda. Cuando pecamos deliberadamente, sí soy cristiano, pero no importa, no, al fin ahorita no me ve Dios. Dios sí lo ve, que no lo ves el pastor, pero el pastor de pastores sí lo mira. Amén. Dice, toma por inmunda la sangre del pacto, pisotea al Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? El cuerpo de Cristo.
ahí está fea la cosa, mire, voy para allá y disculpe, no traigo palos, pero traigo hachas. Cuando uno habla de las iglesias, usted está pisoteando al Hijo de Dios, usted está pisoteando al cuerpo de Cristo. Su testimonio. Cuando estamos hablando de los hermanos, cuidado, está pisoteando. Amén. Amén. Y luego dice, ha ultrajado al Espíritu de gracia. ¿Sí? Tiene el Espíritu Santo, el Espíritu le habla y usted dice, cállate, usted no quiero saber nada. Santo. Cuidado, ya no hablamos de blasfemar contra el Espíritu Santo porque ese sí no hay perdón. Amén. Amén. Entonces, ser irreverente, hermano, despreciar lo divino. Hasta el momento, ¿qué es lo que despreció? Usted ya sabe, ¿no? Lo que despreció Esaú. Pero el primogénito es el primer varón, no la primera mujer, el primer varón que abre matriz, que abre vientre, que abre, sale el bebito, ¿ah? Si sale primero una niña, esa no es la primogénita, tiene que ser varón, porque es el varón el que va a heredar el apellido. ¿Amén? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Quién salió primero, Esaú o Jacob? Esaú, ¿está seguro? Ya lo dudó. Hermano, sí, Esaú salió. Tiene que leer un poquito más la Biblia. Amén. Amén. Ahora, ¿Dios determinó que saliera Esaú? ¿O fue que Esaú se puso chispa y dijo, yo voy primero? Dios decide hasta cómo nace el niño, qué día, qué hora y cómo. Amén. Pero Jacob desde el vientre ya quería la primogenitura, ¿se da cuenta? Lo venía jalando más para atrás que voy yo primero. Si está frío, ¿qué tal te vas a resfriar adentro? Salgo yo. Eso no dice la Biblia, pero que lo venía ganando el talón. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, ¿quién le regaló la primogenitura a Esaú? Dios. ¿Quién formó a Esaú en el vientre de su madre? ¿Quién escogió a Esaú para que fuera el primogénito? ¿Quién le dio ese privilegio? Dios. ¿Qué significa ser primogénito? El primogénito, hermano, recibía doble porción de la herencia. Si a Jacob le iban a dar 10 vacas, a ese le tocaban 20. Doble porción. Ese iba a ser el jefe, el patriarca de la familia. Y también ejercitaba funciones sacerdotales. Es decir, rey y sacerdote. Es el que iba a tomar las decisiones, es el que iba a decir y dirigir. Amén. Y el que iba a ser el mero. Amén. Pero ser primogénito también es figura de ser primicia. Y nosotros estamos peleando por ser la esposa del Cordero. Si usted le hace así como decía Pedro Infante, hay un rincón cerquita del cielo, ahí donde no nos estorbe, pero nosotros no queremos un rincón cerca del cielo, sino queremos la primicia, ser esposa del Cordero. Pero eso cuesta, hermano. ¿Para qué cuesta? Para empezar ya hasta donde vamos, no hay que ser inmoral. Bueno, el que es inmoral ni siquiera va a entrar, pero otra cosa, tenemos que ser reverentes. Amén. ¿Quién escogió entonces a Esaú? Dios. Amén. ¿Qué hizo Esaú? Despreció la primogenitura, el regalo que Dios le dio. Esaú venía, hermano, de cazar y dice que tenía hambre. Amén. Y que Jacob estaba haciendo un guisado rojo. En algunas versiones dicen que eran lentejas, en otras dicen que eran alubias, en otras dicen que eran frijoles, quién sabe. La cosa es que era un guisado rojo. Amén. Y que Esaú tenía hambre. ¿Es pecado tener hambre? No. Y Jacob le dijo, dame de ese. Esaú le dijo, dame de ese guisado. No, esto no es para ti. Tú tienes la primogenitura, esto es para alguien más. Amén. ¿Y yo para qué me sirve? ¿Cuántas veces Dios te ha dado regalos, hermano? Y yo le digo, estoy seguro que le ha pasado, y si no le ha pasado, le va a pasar, y para que si le pasa, arrepiéntase y va. Muchos de nosotros a veces deseamos morirnos. Le pasó a David, le pasó a Elías, le pasa a varios.
Señor, a Moisés. Ay, santo, Moisés que era el más manso. Cuando las ovejas se le ponían al brinco, hermano, decían, Señor, ¿para qué? Mejor mátame. ¿Verdad? ¿Verdad, hermano? Estas me están matando despacito. Mejor mátame, Moisés. Entonces, si a Moisés, a Elías le pasó, ¿será que a usted le haya pasado en algún momento de su vida? ¿Quién le dio la vida? A mí una vez el Señor me corrigió, hermano, y me corrigió con mucho amor, ¿verdad? Porque una pregunta que nos hacen entre los mexicanos, ¿verdad? No sé, los de Francia que han sido diferentes, pero fíjense, ¿cómo te trata la vida? Deja hago la prueba. Hermana Rosario, ¿cómo la trata la vida? Bien, ok. Hermana, el ejercicio. Bien. Hermana, ¿todas la trata bien la vida? ¿No hay una que la trata ahí más o menos? ¿Usted la trata ahí más o menos? Okay. Pero el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues ¿quién es la vida? Cristo. Entonces Cristo nos trata bien. Que nosotros a veces agarramos mal la vida es otra cosa. Entonces cuando dije, ¿cómo te trata la vida? Más o menos. Cayéndome que levantándose por allá. Unas a veces a piatas a caballo. La llevamos. Y se fue, la persona está. ¿Oíste la pregunta? A ver, Señor. ¿Y bien? Pues ahí vamos, ¿verdad? Como la mujer a veces sí, a veces no. Yo soy camino, la verdad. Y Él te preguntó, ¿cómo te trata? ¿Cómo te trato yo? No, pues de maravilla, Señor. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado. En este caso, bueno, no sé por qué me fui para allá, pero bueno, vamos de nuevo a recapitular. ¿Usted ha tenido hambre, hermano, o así, mucha hambre? ¿Alguna vez en su vida? Cuando uno no tiene hambre, porque a veces a mí me pasa así, que tengo hambre, pero no tengo hambre. ¿Cómo sé que tengo hambre y que no tengo hambre? Porque le digo a mi esposa, mira, tengo unas ganas de una torta de milanesa. Aunque sean dos. Con una. Y me dice mi esposa, no tengo milanesa, pero tengo esta ensalada. Ah, no. ¿Dónde es hambre? Dije, es maña. ¿Ah? Pero ya cuando te queda hambre, échame la ensalada, aunque sea. Dice. Pero si no me echas la ensalada, te voy a dar una mordida en el brazo. Oye, ya sé que si es hambre, ¿va? Hasta se siente feo aquí, ¿va, hermano? Amén. Entonces yo quiero creer que Esaú venía con mucha hambre. Y vio a Jacob ahí que estaba haciendo su guisado rojo. Y dijo, ay, lo quiero. Amén. Se le antojó, lo codició, lo deseó y lo negoció. ¿Cómo lo negoció? Yo, ¿para qué quiero la primogenitura? Digo, Jacob, ahorita es cuando. Véndeme la primogenitura y yo te doy. Pues quédatela. Entonces, hermano, el diablo hace así con nosotros. Nos ofrece el pecado para satisfacernos hoy. Y nosotros despreciamos lo eterno, lo que viene. ¿Y yo para qué quiero irme? ¿Qué tal si no viene el Señor? No lo dice uno así, pero prefiero hoy lo que quiero hoy y ya después saber que quién quita ya. Amén. Esaú prefirió lo del momento, lo que sacia en el momento, lo material. Cuidado con los que quieren dinero, ¿va? Lo material antes que lo espiritual, antes que lo futuro y antes que lo eterno. Usted y yo, hermano, tenemos promesa de que vamos a ser arrebatados, pero tenemos que cumplir las condiciones. Amén. Tenemos promesa de que vamos a ser esposa del Cordero si cumplimos. Porque yo he hablado con otras iglesias, hermano, y con los testigos de Jehová también, y con otros. Ellos ni siquiera quieren ser esposa del Cordero, ni siquiera saben que son ellos. Ni siquiera quieren entrar al reino. Bueno, los testigos de Jehová sí dicen que el reino. Cuando digo yo que yo voy a ser esposa del Cordero, no, esos son un grupo muy especial. Tiene razón, somos un grupo muy especial. Que tenemos que quitarnos la inmoralidad y lo profano.
¿Qué es ser profano? Despreciar lo divino. ¿Cómo despreciamos lo divino? Cuando el Señor nos habla a orar y no vamos. Cuando el Señor nos invita a leer la Biblia y no queremos. Cuando el Señor nos dice ven a la casa y dice ay después llego. Y ahí le puedo dar más palo a usted, ¿verdad? Pero es para todos, no creo que yo me voy limpio. Si los primeros chipotes me los dan a mí. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Bueno, la Escritura acusa a Esaú de ser inmoral y profano. ¿Qué le costó a Esaú? Bueno, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Esaú. Quítame a Esaú, ok, borrado. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No solo le costó el lugar. Imagínate qué grande hubiera sido Esaú si no hubiera caído en esos pecados. Pusieron a Jacob. Pero no solamente se fue Esaú. Sus hijos son conocidos de Esaú, los edomitas. Porque a Esaú le cambiaron el nombre a Edom porque quiere decir rojo y el guisado era rojo. Entonces ya no serás Esaú, sino se vas a hacer Edom. Y sus hijos ya no son los israelitas o los esaúitas, sino los edomitas. Entonces, ¿qué perdió? Perdió la primogenitura, perdió lo divino, perdió el lugar que Dios le había puesto, y no solamente él, sino arrastró a todos sus hijos. ¿Qué hizo Jacob? Jacob chispa, hermano. Dice, yo estoy ay, hermano, por unas lentejas, venga la primogenitura, ¿cierto? ¿Y qué hizo Jacob? La siguió peleando. La peleó desde el vientre. El deseo de ser primogénito de Jacob nunca paró. Él veía a Esaú y decía, como me hubiera gustado yo tenerlo de él. Y se esforzaba y esperaba el momento. Pero no se la robó, se la compró. Entonces usted pudiera decir, sí, pero engañó a la mamá, engañó a Isaac cuando estaba viejito. Engañó a Isaac, ¿cierto? Pero no engañó a Dios. ¿Quién es el que daba la bendición? Dios. ¿Quién honró la oración de Isaac? Dios. ¿Por qué? Porque desde antes que nacieran, el Señor se dio cuenta de lo que iba a hacer Esaú. Por eso dijo, a Esaú aborrecí. No dice, hermano, lo hice a un lado, me desagradó. No, lo aborreció. Aborrecer es que no te quiero ni ver. Y a Jacob lo amé. Dice la palabra de Dios, hermano, que con el tiempo Esaú quiso recuperar la bendición. No solo con el padre, con Dios, con todo. Quiso recuperarla y hasta lloraba. Lloraba Esaú. Y no halló lugar para el arrepentimiento, dice en esta versión. Pero la versión más corta, hay varias versiones que dicen así. A pesar de que lloró, a pesar de que quiso, no logró ni que su padre se arrepintiera, mucho menos Dios. Porque dijo, no, se la dice con engaño, dámela a mí. Y lloró, y lloró, y lloró. Entonces me hablaba el Señor, hoy, así va a haber muchos, que por buscar la inmoralidad, por ser profanos, están vendiendo su primogenitura. Y cuando el Señor venga y se vaya, van a llorar y a llorar, pero no va a haber cambio ya. El mensaje de hoy es este. Esaú pasó a la historia como alguien elegido de parte de Dios, pero la Escritura lo acusa, y por ser inmoral y profano perdió la primogenitura, perdió su lugar y arrastró con él a todos sus hijos. El Señor lo aborreció. El tiempo de Esaú ya pasó. Hoy es el tiempo de usted, mío, de usted, de cada uno de nosotros. Hoy tu libro lo estás escribiendo. ¿Cómo va a pasar tu nombre a la historia? Porque dice que va a salir, hermano, hay libros en el cielo. ¿Está el libro de la vida?
Pero también está el libro de las obras. ¿Cómo son las obras de Esaú? Inmorales y profanas. ¿Cómo son las obras suyas? Por eso dice la palabra de Dios: bienaventurado aquel que lava sus vestiduras. Les di 1 Corintios capítulo 6 versículo 9. Pero te voy a dar el mensaje completo. Si te quieres poner de pie. Yo no sé tus pecados del pasado, si haya inmoralidad o si haya irreverencia delante de Dios. Yo creo que irreverencia la ha habido en todos nosotros en algún momento de nuestra vida. Pero yo le leí esta parte, pero no se la quiero que se vaya incompleto. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 6:11 dice: y esto erais algunos de vosotros, pero fuiste lavados, fuiste santificados, fuiste justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Los pecados que has hecho en el pasado, hermano, han sido lavados, santificados, justificados, si has pedido perdón. Pero el Señor quiere que no vuelvas atrás. El pecado, los pecados de Saúl le costaron mucho, muy caro. Hoy estás peleando tú por llegar a la meta, hermano. Si tú quieres pasar al altar y decirle: Señor, ayúdame a no tener nada de eso,